Hola a todos, hoy nos reunimos a través de esta plataforma virtual para presentar a un gran actor argentino, quien tuvo la gran oportunidad de ser el protagonista de la película Revolución, el cruce de los Andes. Él interpretó a un gran general, a nuestro Zampa. Su película nos emociona a nosotros, los chicos de séptimo de la escuela 10, para realizar la composición de la personalidad de San Martín que se hace todos los años en Cava. Leímos mucho y miramos esta peli. Es un placer poder tenerlo del otro lado de la pantalla. Gracias por regalarnos tu tiempo. Con un fuerte aplauso recibimos a Rodrigo de la Serna. Qué linda Bueno, muy bien. presentación. Muchas gracias Esta es a la... todos y a todas. La verdad que parece mentira, ¿no? Pero es emocionante todo lo que nos convoca, la figura de San Martín. Es emocionante para mí sentir el cariño de ustedes a través de esta ridícula pantalla. Es raro lo que nos está pasando como sociedad a todos, pero bueno, sin embargo aquí estamos. Así que gracias a todos, a todas por esta oportunidad de dejarme acercarme un poquito a ustedes. Para la primera pregunta, le damos la bienvenida a Brisa. Bueno, Brisa, bienvenida. ¿Qué significó para vos participar en esta película? Me acuerdo cuando me lo ofrecieron, ¿no? Uno de chico, a la edad de ustedes, incluso un poquito más chiquito, en los actos escolares, siempre había uno que actuaba de San Martín, ¿no? Y siempre por ahí era el que era más alto, el que se parecía más a la foto o al cuadro que nos habían pintado de San Martín, o por ahí era amigo de la directora o del director. Entonces yo miraba de lejos eso y de chiquito, siempre en los actos escolares a mí me emocionaba mucho, me convocaba mucho la figura de San Martín, la marcha de San Lorenzo. Después ya más a la edad de ustedes empecé a estudiar un poco lo que había pasado con él, la obra inmensa de este hombre, ¿no? Cómo se puso al frente de una lucha continental, de una lucha de un pueblo mestizo, de un pueblo argentino, sudamericano, que no reconocía fronteras en ese momento. Entonces, cuando me llega esa oportunidad de hacer de él, primero fui muy feliz y después me asusté un poquito porque ahora cómo hago, ¿no? ¿Cómo hago para hacer de esta persona extraordinaria? Que está bien, había que humanizarla porque lo que nos llegaba de él siempre fue como una figura inalcanzable, como esas estatuas de bronce, ¿no? Que están ahí arriba y uno no las puede tocar. Entonces el trabajo nuestro era ponerle carne y hueso a ese mito, una persona extraordinaria y muy difícil de encarnar, ¿no? Para vos, ¿qué representa San Martín? La persona que se puso al frente de una necesidad continental, de una necesidad de mucha gente, es el que se puso al frente de una necesidad de un pueblo de ser libre, de no depender más, no solo de España, de un país, desde donde les estoy hablando ahora, sino de un sistema de gobierno que generaba mucha miseria, mucha pobreza, que discriminaba a las personas y las categorizaba de acuerdo a su condición social y a su color de piel, por ejemplo. Él se puso al frente de eso y eso simboliza, ¿no? Esas cadenas que se rompen para siempre, ese sueño de la patria grande. Yo veo ahí detrás del director de la escuela, por ejemplo, y de la secretaria, una bandera muy bonita que es la huipala. Eso viene de antes, no es una idea de San Martín, esa idea de la patria grande, ¿no? O de un territorio con todas las diversidades culturales que tienen, pero armonizadas, o sea, sin conflictos, pudiendo cada uno desde su lugar y desde su cultura aportar lo suyo. Ese sueño de patria grande simboliza San Martín, de alguna manera, que también lo simboliza la huipala, que está ahí atrás. Que la película refleja algo diferente respecto de la historia que te enseñaron en la escuela cuando fuiste alumna. Sí, creo que sí. La figura de San Martín fue muy manipulada y utilizada políticamente por distintos sectores, ¿no? Hay que entender que lo que nos llegó, por lo menos a nosotros, a mi generación de San Martín, fue un poco lo que nos contó un tal Bartolomé Mitre, que fue un gran historiador argentino, fue un político muy destacado, pero tenía un pensamiento muy parcializado, ¿no? Lo recortó mucho a San Martín, sin entrar en polémicas,
porque también podríamos entrar en polémica con respecto a la figura de Mitre, que fue el responsable de muchas muertes en nuestro país, pero con la guerra de la Triple Alianza y demás. Pero, claro, lo que me llegó a mí fue esa versión. Era un San Martín de cara lavada, el San Martín que nos mostraban en la Vichy, que no, en los cuadros era rubio de ojos celestes, la bandera era blanquita, el celestito claro. Nos llegó ese San Martín militar solamente, ¿no? Y hay otro San Martín que es filósofo también. Es un San Martín que comprendía un poco más integralmente la problemática y la coyuntura de todo un continente. Era un San Martín revolucionario, un San Martín que se puso al hombro de esa revolución de Mayo y la quiso llevar a todo, a expandirla por todo un continente. La Revolución de Mayo fue una revolución de clases y de castas también. Sí, intentamos hacer un San Martín distinto al que nos había llegado a nosotros de niños, un San Martín que también fue hecho en un contexto sociopolítico interesante, fue durante el gobierno de Néstor Kirchner o de Cristina, no recuerdo bien ahora, fue 2010, pero en ese momento había países como Brasil, como Argentina, como Venezuela, como Ecuador, como Bolivia, que por primera vez en muchos años volvían a tejer alianzas estratégicas como un país único. Esa patria grande que soñó San Martín, esa Huipala, ese territorio sudamericano como una sola nación. Y en ese contexto que la estábamos filmando, me parecía bastante, ¿no? A eso. Intentamos hacer un San Martín más, que a nuestro criterio tenía más que ver con el real, en el contexto en el que filmamos esa película, favorecía mucho esa versión. Para volver un poquito atrás, la película previa de San Martín más conocida fue El Santo de la Espada, que realizó uno de los mejores directores de la historia de nuestro país, que es Torre Nilsson, con acaso uno de los más grandes actores que tuvimos, que fue Alfredo Halcón. Pero fíjese el título, ¿no? El Santo de la Espada. Era un San Martín que era más un apóstol que un ser humano. No era un santo, era un ser humano. Entonces nosotros tratamos de humanizarlo más a San Martín, ¿no? ¿Sentís un compromiso de transmitir y hacer llegar a otros la figura del general? Fue de lo que más me asustó después de la alegría que sentí, ¿no? Que yo les conté. Es un compromiso muy grande. Fue lo más difícil, creo que es lo más difícil que me tocó y me va a tocar hacer como actor, ¿no? Porque cuando uno hace un personaje cualquiera, bueno, nadie lo conoce. Yo tengo que hacer de el almacenero de acá de la esquina, entonces por ahí lo miro un poco, lo copio un poco, pero nadie se va a enterar si yo lo estoy copiando bien, si lo estoy copiando mal, si entiendo de verdad cómo piensa y cómo actúa. Total, no lo conoce nadie y yo hago más o menos lo que me imagino y por ahí a la gente le gusta. Ahora, una persona como San Martín, que se han escrito miles y miles de libros y páginas sobre lo que él hizo, sobre lo que él pensaba, las cartas que él se escribía con otros colegas militares y políticos, es una responsabilidad muy grande, ¿no? Tratar de abarcar y de entender y de estudiar todas las facetas de este hombre, de este gran hombre, que, insisto, era un militar, pero era un filósofo, era un político, que tenía sus limitaciones, que tenía su... También había que entender una época, porque 1816 no se parece mucho a lo que estamos viviendo ahora. Más allá de que hay muchas cosas que todavía seguimos siendo parecidos, ¿no? Pero culturalmente era otra realidad. Así que sí, fue un compromiso de los más difíciles que me tocó asumir. ¿Pensás que en la actualidad siguen estando presentes transmitidas Sadma? Si en la actualidad siguen presentes y vigentes los pensamientos de los ideales y valores, y sí, deberían estar presentes. Si no están presentes los valores e ideales que transmitía San Martín, este país ya, mire que va a dejar de existir. Es importante, ¿no? Que no olvidemos este ser humano, lo que pensaba, fue de alguna manera el que inició un poco el sentimiento nacional, ¿no? El que entendió que éramos una nación multicultural, mestiza, mixta, con una grandeza territorial, humana, impresionante, el que se puso al frente de esa lucha.
Si nosotros olvidamos la figura de San Martín, no, él fue un alquimista de pueblos también, ¿no? Él llegó a la gobernación, a la intendencia de gobernación del municipio más periférico de nuestro país, logró que el pueblo mismo pueda hacerse cargo de su destino, que ante el ataque inminente de los realistas españoles, no fue él, fue el pueblo el que logró generar las primeras fábricas, organizarse política y militarmente para soportar la invasión de los realistas, cruzar los Andes. Si nos olvidamos de eso, de lo grandes que somos como pueblo, puede venir cualquier gil y nos puede arrebatar en cualquier momento, ¿no? Somos un pueblo muy grande y San Martín es de alguna manera el que simboliza la grandeza de nuestro pueblo, ¿no? Porque fuimos capaces de algo muy grande, que no en cualquier país del mundo se consigue. Eso y otras 2 o 3 cositas más, ¿no? No fue el único. Somos un pueblo de una grandeza importante y estaría bueno que no lo olvidemos. Estos comentarios, estas preguntas de estos chicos de la escuela, Dani, Moni, ¿qué dicen? Y muy potente, la verdad que volviendo a escuchar, como se resignifica también la experiencia, ¿no? Porque hay que decir que estos son chicos y chicas de un barrio empobrecido de la ciudad de Buenos Aires y que lograron hacer esta entrevista después de un trabajo muy arduo, muy intenso, que llevó casi 2 meses, bueno, y salvando la distancia entre Buenos Aires y Madrid, ¿no? Porque en ese momento Rodrigo estaba haciendo un trabajo allá, así que lo primero que me surge escuchando la entrevista es un agradecimiento muy profundo a los pibes y a las pibas, a las familias que con gran esfuerzo sostuvieron las conexiones, la posibilidad de que los chicos y las chicas desde un celular pudieran preparar la entrevista, pudieran hacer la entrevista a través de un Zoom, en un barrio donde no hay internet ni wifi libre, donde un barrio al que los chicos no reciben los dispositivos que deberían recibir. Y por supuesto un agradecimiento particular, especial a Rosa Vilca y Mayra Montenegro Bravo, que son las 2 maestras que acompañaron a las chiques, que fueron partícipes de ese trabajo cotidiano de preparación para llegar a esta entrevista. Y como siempre digo, la escuela la hacemos todas y todos los que estamos y las que estamos a diario, pero también hay otros que por fuera de la escuela están dentro y acompañan. Entonces también ahí agradecerle a Alejandro Oliva, compañero, profesor docente, que lo conoce a Rodrigo y fue como el que nos generó ese puente y ese acercamiento, y entonces de ahí también parte de la escuela pública. Y a Claudio Sosa, un profesor de ajedrez de la escuela que pasó hace unos años, que fue el que permitió que tengamos la posibilidad de contar con un Zoom para poder hacer la entrevista sin dificultad de corte, sin dificultad en la transmisión. Entonces, y el agradecimiento también de vuelta a las familias, ¿no? Que con tanta dignidad han sostenido este trabajo, que implicó superar dificultades, que fue un logro aún en estas circunstancias, y un trabajo muy lindo, que como dicen Mayra y Rosa, se generan alegría, se guardan en el corazón. En palabras de Mayra diría, se guardan en el cuore, y resulta algo increíble, ¿no? Pero que también manifiesta que estas experiencias, que son poco comunes, se pueden llevar adentro de las escuelas, con el esfuerzo de todas y de todos, con la predisposición también, con las ganas, con esos valores que están en la escuela pública. Entonces es esperanzador contar con estas experiencias. Yo creo que además esta posibilidad de verlo, ¿no?, en la pantalla y a la vez poder conversar con quien estuvo actuando y estudiando, porque bueno, creo que a ellos también les mostró que el actor debe estudiar
sus personajes, y en este caso, bueno, la vida tan rica de José de San Martín, ¿no? Que no solamente habla del militar, sino del ser humano que fue, ¿no? Y todas las enseñanzas que nos ha dejado. Mónica, ¿qué pensás? No, la verdad, agradecer a Daniela y sobre todo a esos chicos y chicas que hicieron esa entrevista con sus maestros, porque nos dan la pauta de que la historia es una producción colectiva, no es un problema solo de la escuela y del espacio de la academia y de los archivos, ¿no? Acá hay un actor al que en otras circunstancias lo hemos visto personificando papeles que nada tienen que ver con la historia, que puso letra, que dio información, que mostró con muchísimo cuidado una posición política ante la manera de tramitar la herencia de nuestro pasado. La verdad es un placer, pero me hace sentir parte de lo colectivo, ¿no? O sea, entre todos es esto, de contarles a los que van llegando qué hicimos los hombres hasta ahora y las mujeres, ¿no? Eso, pienso, genial el laburo, Dani. Sí, creo que Rodrigo, aparte, escuchándolo de vuelta, ¿no? Es como parte de una clase, porque digamos que transmite toda esta experiencia de tantos lugares y que precisamente yo creo que tanto nosotros, que las y los adultos y les pibes, cada vez que escuchemos esta entrevista vamos a como resignificar tantísimos valores, tantísimos aprendizajes que están circulando, muchos que no están en los libros, muchos que no están en la escuela. Y entonces que Rodrigo de esta manera lo pone tan claro, ¿no? Me parece que es sumamente potente la experiencia también en ese sentido y también en el sentido de la posibilidad, ¿no? De la escuela pública como lugar de Todo lo que posibilidad, ¿no? San Martín dice en alguna de sus frases y en esta lucha por esta patria grande, para que la tierra sea digna de ser vivida, ¿no? Y yo ahí hago un paralelismo, ¿no? Que esta tierra sea la escuela digna de ser habitada. Y me parece maravilloso, Dani. que estas experiencias son las que justamente, bueno, hacen digna la escuela, ¿no? Le dan esa potencialidad que muchas veces se le desconoce y le dan un lugar bueno, de prevalecencia también en la sociedad, ¿no? Y del trabajo docente también. Me parece importante también destacar el trabajo, como decía también recién Mónica, que tiene que ver con lo colectivo, con esa predisposición, con esa actitud cooperativa, ¿no? Entonces, me parece que es muy potente por todas estas cuestiones. Dani, Moni, ¿qué les parece si cerramos este bloque? Porque vamos a seguir con esta entrevista Claro. un ratito después de lo que habíamos programado. Pero vamos a escuchar Bandera de mi Nación, interpretada por los Visconti, una cueca mendocina de Rubén Moreira y Julio Navarro. Vamos a un cortecito y volvemos acá a Sintonía Educar.